¿Qué tal? Hoy te hablaré de un tema muy importante y es lo que debes de considerar si estás entrando en el mundo del derecho fiscal. Y me refiero a las ficciones jurídicas que en esta materia no tienen nada especial, al contrario, son mucha preocupación. Y te hablaré en específico, como ejemplo, de lo que es el contrato de asociación en participación. Así que no te despegues, que comenzamos. ¿Qué tal? De nueva cuenta tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y presidente del Centro de Estudios del Derecho de la empresa SEDE. Hoy te hablaré primeramente de lo que es una ficción jurídica en el ambiente fiscal. Es algo muy común y hay que tener mucho cuidado porque si venimos con una formación jurídica o financiera y entendemos los actos jurídicos o las instituciones de una forma y tenemos una connotación derivada de otras materias, al entrar al mundo del derecho fiscal y de los impuestos, estas suelen ser en algunas ocasiones alteradas en su esencia. Tomemos en consideración que una ficción jurídica es una construcción que realiza el legislador con determinada finalidad. Por ejemplo, evitar que se realicen determinadas conductas o propiciar a que se realicen determinadas actuaciones para mejorar el entorno social. Pero este tipo de construcciones jurídicas en muchas ocasiones va no solo a trastocar la naturaleza propia de la figura o del acto jurídico, sino a hacer una recaracterización o reconfiguración del mismo únicamente para este plano fiscal. Fiscal me refiero Código Fiscal y leyes impositivas como ISR e IVA. El tema que tomaré en esta ocasión será el contrato de asociación en participación, que si yo me voy al artículo 252 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ahí voy a encontrar un concepto propio y ad hoc de un contrato asociativo nominativo que parcialmente es un joint venture especial, pero ya con tipicidad. Que su cualidad principal es donde un asociante invita a uno o a varios asociados a participar dentro de la realización de un negocio mercantil, haciéndoles partícipes de las utilidades o de las pérdidas. Estoy parafraseándolo. De ahí, pues dices, ok, me queda claro cómo opera el contrato de asociación en participación en el mundo societario contractual. Sin embargo, para el mundo fiscal, el legislador decidió definir a su propia manera, como lo ha hecho con otras figuras como el arrendamiento financiero, como lo ha hecho para definir qué son actividades empresariales, etc. Pero esto es muy importante porque trastoca un tema que puede ser un tabú, podría tomarse como algo fuera de contexto. De hecho, por allá del año principios de este siglo, en el año 2000, pues algunos articulistas o autores pues le pusieron mucha enjundia a resaltar, porque lo que voy a leer a continuación contiene que el contrato de asociación en participación tiene personalidad jurídica. Claro, lo que voy a leer dice para el mundo fiscal, pero bueno, hicieron libros y libros y libros que creo que fue desperdicios de árboles, con todo el respeto y admiración de varios, pero en mi punto de vista, porque no es necesario. Porque primero hay que conocer lo que es esa ficción jurídica para poder comprender que el legislador, en este caso en particular, buscaba inhibir el empleo de ese tipo de contratos para cometer evasiones fiscales o simulaciones. Bueno, voy a darle un poco de lectura rápida para que vean la diferencia. Dices, bueno, ya está en el mundo del derecho societario, ya definido lo que es el contrato de asociación en participación. Yo me voy al artículo 17b del Código Fiscal de la Federación y me ofrece este concepto. Dice, para los efectos de las disposiciones fiscales, es decir, ya está acotando,
Se entenderá por asociación en participación al conjunto de personas que realizan actividades empresariales con motivo de la celebración de un convenio. Es decir, no se fue contrato propiamente, sino se fue al sentido más amplio que es convenio. Y siempre que las mismas, por disposición legal o por propio convenio, participen de las utilidades o de las pérdidas derivadas de dicha actividad. Y aquí vemos la similitud que existe del contrato de asociación en participación del 252 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y este concepto particular que ofrece el Código Fiscal de la Federación. Continúa este párrafo señalando: la asociación en participación tendrá personalidad jurídica para los efectos del derecho fiscal, vuelve a resaltar, únicamente para este plano, cuando en el país realice actividades empresariales, obviamente, cuando el convenio se celebre conforme a las leyes mexicanas o cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, precepto que se refiere a la residencia fiscal. Entonces, si este contrato, esta asociación, lo maneja más como una asociación, como una unidad económica en el Código Fiscal, pues bueno, entonces te trata de dar 3 elementos adicionales para poder concretar que está haciendo, que es nacional y que tiene que cumplir con lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Las obligaciones de la asociación en participación estará obligada a cumplir con las mismas obligaciones fiscales en los términos y bajo las mismas disposiciones establecidas para las personas morales que estén establecidas en las leyes fiscales. Para tales efectos, para cuando dichas leyes hagan referencia a persona moral, se entenderá incluida a la asociación en participación considerada en los términos de este precepto. Continúa el siguiente párrafo. Para los efectos fiscales y en los medios de defensa que se interpongan en contra de las consecuencias fiscales derivadas de las actividades empresariales realizadas a través de la asociación en participación, el asociante representará a dicha asociación. Entonces, aquí, por mandato de ley, se está señalando quién gozará de la plena representación legal de esta unidad o contrato. Continúa. La asociación en participación se identificará con la denominación o razón social seguida de la leyenda A.N.P. es decir, AMP, o en su defecto con el nombre del asociante seguido de las siglas antes citadas. Asimismo, tendrá en territorio nacional el domicilio del asociante. Entonces, viendo esto, hay que analizar 2 aspectos. El primero, en muchas ocasiones estamos realizando contratos que les denominamos o que son joint venture como tal, que para mí, por mi consideración personal, para mí es una arcilla contractual que me permite, por su flexibilidad, construir diferentes tipos de contratos. Y si tomo en consideración al maestro de la Madrid con su libro con los contratos atípicos y la conexidad contractual, me comprenderán un poquito más lo que les estoy explicando. Entonces, él categoriza y dice, bueno, tenemos los contratos atípicos puros, es decir, aquellos que surgen y dices, wow, esto no existía, se tuvo que modelar, como en su momento fue el contrato de crowdfunding, que hoy pues ya tiene una ley, la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Pero en su momento, hace 15 años, no lo había, entonces sí era una novedad. Bueno, esos son los contratos atípicos puros. Luego tiene los contratos atípicos socialmente aceptados o utilizados. Aquí se refiere pues, a contratos que ya sabemos que ahí están y no están regulados como el de suministro, pero están empleados completamente. El de agencia es otro, el de intermediación mercantil. Todos, claro, los sumamos tratamos de resolver con el de contrato de comisión, pero en general son aquellos que ya la práctica nos ha llevado a reconocerlos. Y esos son los socialmente aceptados o utilizados. Y bueno, están los que ya son los mixtos, que ya derivan de otro tipo de conjunción de una parte ya nominal y otra parte contrato de otra parte con un contrato atípico, típico. Entonces, esto es lo que dice este autor, que es muy de mi agrado su libro. Entonces,
fiscalmente debes de tener mucho cuidado porque esta arcilla que te permite realizar contratos de alianza, de colaboración temporal o de hacer una corporación para la ejecución de una obra, pues bueno, puede conllevar que dentro del seno de la redacción de este contrato se establezca que las partes participan de las utilidades y las pérdidas. Entonces, llámale contrato joint venture, de colaboración, de corporación para ejecución de obra, asociativo, como quieras llamarle. Pero si lleva esta característica económica de participación en las pérdidas o ganancias entre las partes, a partir de ese momento es un contrato de asociación en participación para el mundo fiscal, por lo cual tendrás que cumplir con todo lo del 17B del Código Fiscal de la Federación, como inscribirlo al RFC, cumplir impuestos sobre la renta conforme las personas morales. Si distribuyes dividendos, utilidades, tendrás que tratarlos igual conforme a la CUFIN y a la CUCA. Y bueno, con este ejemplo, y poco a poco estaré explicando otros lo más breve posible, cómo funcionan las ficciones y cuáles son las que debes de tener cuidado si estás entrando al mundo del derecho fiscal. Y bueno, con esto concluyo en esta ocasión y como sabes, siempre te haré la pregunta y te haré la petición de que si es de tu agrado estos contenidos y me estás viendo por YouTube, suscríbete y además, si quieres estar al tanto en cuanto se liberan los contenidos, oprime la campanita. Y si me estás viendo por Facebook, siempre un like me va a hacer sentir bien y un dislike me hará replantear para mejorar más. Pues agradezco mucho y ya saben, soy Adrián Paredes y nos vemos en la próxima. Chao.